Modelo de ciclo de vida de un proyecto educativo virtual accesible e inclusivo. Le vamos a explicar un modelo propuesto por la Universidad de Alcalá de Henares de España de ciclo de vida de un proyecto educativo virtual accesible e inclusivo que establece los procesos o etapas en las cuales se llevan a cabo para la realización de cualquier tipo de proyecto virtual, en este caso, desde su concepción inicial hasta su finalización. Según el modelo planteado por la Universidad de Alcalá de Henares, cada uno de los procesos que forman parte del ciclo de vida se pueden descomponer a su vez en subprocesos con el fin de descomponer el trabajo a realizar y de facilitar la realización y gestión del proyecto. Esta metodología propuesta por los autores se ha optado por realizar una serie de convenios o convenciones. En este caso se le denomina actividades, en este caso a los procesos principales del proyecto y tareas a los subprocesos que forman parte de esas actividades. Tal y como se muestra en el diagrama de la figura número 1. O sea, los procesos se descomponen en actividades, estas a su vez se descomponen en tareas y las tareas se describen con base a resultados, con base a técnicas, a métricas de calidad y con base a los participantes del proyecto. Según la metodología propuesta por la Universidad de Alcalá de Henares, cada una de las tareas como unidad básica de trabajo, ellos establecen la metodología con base a resultados. Al finalizar un proyecto educativo virtual, ellos caracterizan cada una de las técnicas, las métricas o los criterios de calidad que permitirán verificar correctamente, darle seguimiento a la ejecución de las tareas, así como a los implicados o los involucrados que participan en la realización de las mismas. De esta manera, según el modelo, las directrices establecidas en cada una de las tareas que descomponen de las actividades se aseguran el cumplimiento de la metodología en todos los niveles. El modelo de ciclo de vida del proyecto virtual propuesto se basa en un enfoque de desarrollo centrado en el usuario, en este caso en el destinatario del proyecto, considerando de que un proyecto formativo virtual, los diferentes tipos de actividades y recursos que se diseñen deben responder a las necesidades de los limitaciones de los estudiantes como usuarios o beneficiarios del proyecto, a los cuales se dirige esa formación, y para que una actividad formativa sea inclusiva, debe considerar al usuario desde el momento de la concepción del proyecto hasta el momento de la finalización del mismo. Por esta razón, en la descripción del modelo se toma en cuenta las actividades, las tareas, resultados, las técnicas y métricas y participantes, tomando en cuenta propuestas previas de ámbito de desarrollo centrado en el usuario. Ahora, en estos procesos establecidos en el modelo de ciclo de vida del proyecto virtual, que se muestra en la figura número 2, ellos establecen estos procesos. El primer proceso le llaman análisis de necesidades, después le sigue análisis del marco, el diseño concepción del proyecto, el desarrollo y la producción, la implementación y por último el aprendizaje. Como puede verse, la metodología ofrece un modelo de ciclo de vida del proyecto, lógicamente secuencial. Sin embargo, en la práctica, algunas de las actividades o tareas se pueden desarrollar simultáneamente. En el proceso principal, que ellos le llaman análisis de necesidades, AN, dice que el objetivo de este proceso de análisis de necesidades es identificar y describir los requisitos, las demandas de formación y las restricciones que tiene el proyecto en sí para que sea accesible e inclusivo. El proceso que le llaman análisis del marco, AM mayúscula, el objetivo de este proceso dice que es identificar el marco y el contexto del proyecto educativo virtual accesible e inclusivo, así como su planificación. En la fase o proyecto o en el proceso de concepción y diseño, CD, dice que con este proceso se trata de definir y de diseñar los elementos didácticos de un
proyecto educativo virtual accesible e inclusivo, o sea, la propuesta pedagógica como tal. La fase de desarrollo, producción, DP, el objetivo de esta fase o este proceso es producir los elementos didácticos del proyecto educativo a fin de que sea accesible e inclusivo de acuerdo al diseño institucional realizado. La fase o proceso de implementación, IM, su objetivo dice que es instalar y activar los recursos educativos mediados a través del portal en una plataforma de formación virtual accesible e inclusiva. Y la fase de aprendizaje, que le llaman PA, durante este proceso se lleva a cabo la enseñanza-aprendizaje utilizando recursos educativos implementados. La fase de evaluación y optimización, EO, es un proceso transversal, o sea, se ocurre a través de todo el proyecto, en el cual se incluyen todas las actividades necesarias para realizar la evaluación y el control de la calidad de cada uno de los procesos y subprocesos implicados. En esta metodología se han establecido las actividades que se descompone el proyecto y, lógicamente, por ejemplo, en la fase o proceso de análisis de necesidades, observan que ellos la dividen en distintas actividades como tal: análisis de la demanda, identificación de los actores implicados y definición de los objetivos del proyecto. En la fase o proceso de análisis del marco, que le llaman ellos, tienen como actividades análisis de contexto externo a la institución, análisis de contexto interno a la institución, análisis del grupo objetivo o los destinatarios o la población meta del proyecto y la planificación temporal y presupuestaria de los recursos que se requieren para ese proyecto. La fase de concepción y diseño del proyecto, CD, se subdivide en 6 actividades según el modelo de esta universidad. La primera actividad, que tiene que ver con la definición del objetivo y los contenidos educativos a partir de las necesidades detectadas en el diagnóstico. La actividad número 2 tiene que ver con la definición de las técnicas, la estrategia, el modelo didáctico que se va a emplear, la metodología que se va a utilizar para llevar a cabo ese proyecto educativo, la definición de cómo se van a organizar, de los materiales, los recursos, o sea, el mapeo de materiales, los requerimientos técnicos que garanticen la accesibilidad y la inclusión en este proyecto, el diseño de recursos multimedia que estén accesibles, que estén validados y de acuerdo un diseño de un sistema de comunicación, un sistema de tutoría accesible a todos los usuarios del proyecto o destinatarios en este caso, el diseño de las pruebas de evaluación, de validación y el diseño o la definición de las funciones de cómo se van a mantener esos recursos. La fase o proceso de desarrollo y producción tiene que ver con la planificación de la producción, o sea, producción de los recursos, el diseño detallado de cada uno de estos recursos y, lógicamente, las actividades, la realización o la modificación de los recursos multimedia accesibles, la realización o modificación de si se usa algún software didáctico que sea accesible a los usuarios destinatarios del proyecto, y la reutilización o adaptación de material, ya sea preexistente, o sea, que se ha usado en otros proyectos, en otros cursos similares, o la adaptación a los nuevos destinatarios, y la integración y pruebas que conlleva la fase de diseño y producción. La fase de implementación o el proceso de implementación IM, ellos la dividen en 2 actividades fundamentales que tienen que ver con la instalación y la activación de todos los recursos educativos en la plataforma de aprendizaje, y tiene que ver con la organización de la administración y soporte técnico y todo lo que tiene que ver con los usuarios como tal, el registro de los usuarios, matriculación, etc. La fase o proceso de aprendizaje tiene que ver con la gestión de la admisión de los destinatarios del proyecto, tiene que ver con el registro de los usuarios, tiene que ver con la inducción de los usuarios a la plataforma, en caso que sean nuevos usuarios, tiene que ver con la instrucción inicial necesaria para que comience un proyecto. Entonces, muchas veces hay que hacer una semana o un curso previo para que los estudiantes puedan, o que los destinatarios puedan, en este caso, cursar determinada materia en la modalidad virtual.
tiene que ver con la ejecución de la formación virtual, o sea, como tal la tutoría, con cuál la docencia virtual y tratamiento de cada una de las cuestiones que tienen que ver con la virtualidad y lógicamente con la evaluación que sea inclusiva, que sea accesible a los estudiantes, que tenga los soportes necesarios para que los estudiantes puedan retroalimentar, que puedan eh, devolver los trabajos, etcétera. Y la fase de evaluación, que como dijimos es transversal, tiene que ver con la planeación de la evaluación y con la optimización de cada uno de los recursos, ya sean recursos materiales, financieros, tecnológicos o lógicamente talento humano. Tiene que ver con la recogida de determinada información. Muchas veces para poder evaluar un proyecto hay que hacer encuestas, hay que hacer algún tipo de cuestionario, etcétera, eh, que nos permita recoger información acerca de la percepción que tienen los destinatarios respecto al proyecto, las dificultades que tienen para ir haciendo mejoras continuas. Y la fase tiene que ver con las actividades de información, o sea, procesar esa información obtenida, ir haciendo las correcciones debidas y lógicamente con la optimización, como lo anteriormente. Por último, los autores de este modelo proponen de que para poder conseguir programas formativos virtuales de calidad e inclusivos, deben lógicamente elaborarse una serie de propuestas de proyectos que de alguna manera permitan cumplir con los estándares establecidos, que de alguna manera permitan que sean accesibles, que sean, aquí proponen recursos educativos abiertos a los destinatarios en este caso, y que se apoye la virtualidad en aquel tipo de personas que por alguna razón las tecnologías vengan a ser el medio que ellos puedan movilizarse virtualmente. Por ejemplo, personas con discapacidad, personas que tienen problemas para movilizarse, etcétera. Entonces, realizar proyectos de este tipo es muy importante y lógicamente es parte del aprendizaje en el programa de Maestría de Educación Virtual y a Distancia de la UPOLI y la FLEAD.